¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este que nosotros determinamos como nuestro discipulado, ¿no? Acercándonos al maestro. Eso es una persona que es discipulada, aquella que trata de imitar, de aprender de su maestro, ¿no? Un discípulo es aquel que sigue a un maestro. Nosotros estamos destinados y queremos seguir a un maestro que es Jesucristo, ¿no? Simplemente nosotros somos colaboradores terrenales de la gracia de Cristo y de lo que Él quiere hacer en todos nosotros. Y el discipulado es necesario para todos. Todos deberíamos ser discípulos. De hecho, es lo que la palabra nos dice. Así que espero que de alguna manera, en algún momento, todos tomemos estas o clases similares de discipulado, es decir, de tratar de seguir, aparecernos, entender, comprender, aprender de un maestro. Y ese maestro es Jesucristo, es el que nos marca el camino de la vida de santificación, de una vida justa, de una vida realmente apartada para Dios, de una vida que se prepara para la eternidad, mostrándose en este tiempo que realmente podemos agradarle a Dios en todas las cosas para lo cual Él nos llamó, ¿no? La voluntad del Padre es que nosotros estemos realmente santificados, seamos agradecidos y también tengamos victoria sobre los percances que esté bajo suelo caído, un mundo caído, un mundo desde el punto de vista ya físico y desde el punto de vista humano, totalmente caído, perdiendo cada vez más los valores, alejándose más y más de Dios, cada vez volviéndose incluso más agresivo contra Dios. Ya vamos a ir viendo de a poco cómo los distintos gobiernos se vuelven contra la bendición de Dios, por supuesto contra el pueblo, tanto el pueblo nuevo cristiano como el pueblo que fue tomado por Dios, elegido por Dios como los judíos. Así que tenemos que estar atentos al devenir de los tiempos, porque los tiempos se aceleran y las señales se van haciendo cada vez más claras. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que tener victoria en esta tierra. ¿Y por qué? Porque también no solamente tenemos que vivir mejor nosotros, sino también tenemos que mostrarle a la gente, serle de testimonio a la gente, no solamente en lo oral, en lo que podamos hablarle, sino en testimonio de vida, para que ellos crean que realmente hay un camino diferente, que se puede vivir distinto, que se puede vivir mejor, porque la gente a través del pecado, la mentira, el engaño, la desvirtud y todo lo demás, realmente no es feliz. Es decir, una persona que bebe y uno lo ve parece aparentemente gozoso, no es feliz. Una persona que se droga no es feliz. Una persona que tiene que estar viviendo constantemente fantasías de mentiras, de engaño, de subterfugios y demás, no es feliz. Es decir, su corazón está lejos de Dios y por ende constantemente tiene que estar haciendo cosas que en apariencia le dan gozo. Lo que les da es adrenalina, es decir, le falta esa cosa de estar al borde del daño para sentir algo. Y nosotros, todo lo contrario, la realidad está que el momento de más adrenalina, el momento de mejor estar, es cuando estamos de rodillas, cuando estamos en paz con Dios, cuando la iglesia se junta a orar y estamos los hermanos juntos orando, cuando podemos alabar a Dios, cuando podemos adorarlo, cuando leemos la palabra y nos sentimos gozosos cuando vemos su palabra revelada a nuestros corazones. Y o sea que en el lugar más tranquilo, en el lugar más secreto, es donde nosotros realmente recibimos un gozo genuino. Y los demás lo tienen que buscar en los bailes, en los vicios, en el pecado, en la mentira. ¿Se dan cuenta? Entonces, como discípulos de Cristo, vamos a ir aprendiendo a caminar como el maestro, a pensar, a hablar, a actuar como el maestro. Y veníamos haciendo, estamos en esta primera etapa, que en algún momento la denominamos como la etapa de la luna de miel, ¿no? Es decir, donde hay el descubrimiento de cosas. En una luna de miel pasa esas cosas, ¿no? Es decir, de pronto uno vino con una serie de ilusiones, es decir, llega al camino de Dios mal, pero alguien le dijo que Dios podía tener la solución para su vida, llegamos a la cruz, llegamos al momento de decirle que sí a Dios y en ese sí, por supuesto, al igual que los novios hay incertidumbres, hay gozo y hay incertidumbre, hay posibilidad de estar mejor y sin embargo también hay temor por lo que viene.
Esta es la etapa de la luna de miel también del creyente. Llegamos al camino de Dios con un montón de expectativas, nos han hablado, por ahí escuchamos por primera vez un mensaje que nos llega, que nos apunta, que nos entusiasma, pero en la medida que empezamos a transitarlo, empiezan a surgir dudas, empiezan a surgir cosas, aunque en la primera instancia todo está bien, ¿no? En la luna de miel todo está bien, pero hay cosas con las que nos vamos a ir encontrando que empieza a entremezclarse con la etapa, con la segunda etapa, diría yo, que empezamos a ver cosas que parece que todavía están ahí, de ahí que proviene lo que ya hablamos de la sanidad interior. este, hay actitudes en donde algunos incluso nos pueden decir que por ahí hay un demonio y un espíritu. Vos tenés un espíritu de esto, recuerden que ya lo dijimos, no hay otro espíritu, que si recibimos a Cristo no hay otro espíritu que no sea el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, así que no hay espacio para nadie más. Esto es lo mismo que usted tiene un esposo, una esposa, y se trae a otro, y el que está no va a querer, ¿no es cierto? Nos va a anhelar celosamente. Así es Dios, el Espíritu Santo no permite que haya otro metiéndose en nuestras vidas. Ahora nosotros somos su templo y no va a permitir que ningún otro espíritu se aproveche de eso. Así que cuando surgen esas cosas, ni endemoniados ni sanidad interior, porque usted es una nueva criatura. Usted tiene que creerle a Dios, que las cosas viejas pasaron y usted tiene que seguir las directivas de Dios, que es perdonar, que es soportar, que es orar por los que nos persiguen, por los que nos han hecho daño, por los que nos hacen daño todavía. Nosotros tenemos que orar, tenemos que encomendárselo a Dios. Entonces, cuando usted hace eso, no necesita sanidad interior, usted se está sanando porque el Espíritu Santo está trabajando en su interior. Lo que tiene que hacer es soltar las cosas, no dependa de otro, de que otro le hable, de que otro le ore. Es bueno reunirnos, orar, sí Señor, los unos por los otros, pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es a creerle a Dios, ser dóciles a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. En este primer tiempo, más que sanidad interior, que realmente ocurre, pero no en la forma en que lo estamos queriendo plantear, es con la intervención de hombres, sino que Dios nos va a llevar tal vez a pedir perdón a alguien. ¿Sí? Esta es la etapa de esas cosas, donde Dios nos lleve a pedir perdón, o Dios nos lleve a perdonar a otros, ¿sí? Y tal vez uno mismo va a ir a ver a alguien y decir, mirá, vos me hiciste esto, pero yo hoy te perdono porque conocí a Cristo, Cristo me hizo una nueva criatura, esas cosas que vos me hiciste quedaron totalmente en el pasado, ya no son mías, ya no me pertenecen, y realmente le doy gracias a Dios porque Él me proyecta una vida distinta. Es más, si vos te atreves a creer en Cristo, si vos permitís la obra del Espíritu Santo en tu vida y podés creer a Cristo lo que hizo en la cruz por vos también, que te perdonó todos estos pecados, no solamente lo que yo te perdono, sino los que Dios está dispuesto a perdonarte, vos vas a tener también una vida de plenitud y de gozo. De paso usted da testimonio de Cristo a la otra persona y va a creer ese testimonio. Si usted llega y lo perdona, o sea, lo perdona, es decir, la falta fue grande y usted lo perdona igual y usted pasa por alto todas sus fallas, y aunque se burla en ese momento, aunque se ríe de este momento, usted tiene paz en su corazón. Eso es sanidad interior, no necesita la intervención de hombre. Eso es sanidad. Usted tiene que escuchar la voz de Dios, tal vez venga por el consejo del pastor o demás, pero usted ya, esa sanidad interior es resolver sus temas viejos a través de Dios. Antes fueron hechos a través de la carne, a través de la obra del diablo en las vidas de aquellos que le hicieron daño, o que usted hizo daño a otros y el diablo actuó en usted, entonces usted ahora va a llevar consolación a otras personas y ese cambio en usted va a ser de gran testimonio para las otras personas y van a creerle a Dios verdaderamente. ¿Se entiende? Este es todo el proceso del primer tiempo. Venimos a la cruz, somos perdonados, habiendo sido enemigos, somos reconciliados con Dios, y en este nuevo tránsito, en este nuevo andar, en este empezar a caminar en los caminos de Dios, una de las primeras cosas que hacemos es esto que se llama
sanidad interior, que no es la intervención del hombre, sino Dios obrando en nuestras vidas, llevándonos a hacer cosas que de otra forma no las hubiésemos hecho. Es decir, como dar perdón, como pedir perdón, como olvidarnos de las cosas, como testificar de Dios aún a nuestros propios enemigos y como la palabra dice, soportándonos por un lado, pero también orando por aquellos que procuran el mal para nosotros. Cosas que antes no hubiésemos hecho de ninguna manera. Esperábamos la venganza o esperábamos que un gen divino viniese y actuase en justicia sobre aquellos que nos hacen daño. Y a veces esos pensamientos también son pecaminosos, porque a veces esperamos la destrucción del otro, el daño, el tormento, y eso es pecaminoso delante de Dios, porque cuando nosotros llegamos a su camino tenemos que tener pensamientos de bien y no de mal. Somos personas llamadas para bendecir y no para maldecir, aún por aquellos que nos maldicen o nos persiguen. Porque Dios mismo dijo que Él se ocuparía de los que hacen esas cosas sobre nuestra vida. Amén. Primera parte, primero caminar, y esto tal vez haya veteranos que no lograron esto, bueno, pueden hacerlo porque Dios nos lo dio. Y para los nuevos es un ejercicio de práctica nueva, de decirles bienvenidos al camino de Dios, bautizados en el cuerpo de la bendición de Dios, para dar bendición a otro. Usted se va a sentir mucho mejor. La carne le va a decir que no, la carne le va a decir que usted merece justicia, la carne le va a decir que usted no se puede olvidar tan fácil de lo que le hicieron, que esa persona no puede quedar sin castigo. Quédese tranquilo que sin castigo no va a quedar. No va a quedar, de ningún modo va a quedar sin castigo. Él ya tiene el castigo en sí mismo de su propia maldad. Ya carga con ese castigo en su corazón, pero por el otro lado, así llegase al final de los tiempos sin arrepentirse, va a tener un castigo eterno. Pero también no pierda cuidado de ir a predicarle, de ir a hablarle cuando usted le puede dar perdón, además si la persona está viva, por supuesto, porque si la persona es transformada, usted ganó algo buenísimo, ganó galardón para usted, una retribución para su vida. No lo haga para retribución, sino hágalo porque usted es un hijo de Dios y las buenas obras están preparadas para usted. ¿Se entiende? Este es el caminar en el Señor. ¿No? Desde ya estamos hablando del nuevo creyente, estamos hablando de los primeros pasos del nuevo creyente, pero también estamos hablando a posteriori, a través del tiempo, porque por ahí en el andar cristiano recibe insultos, injurias, mentiras, un montón de cosas para estropear su vida por celos y por contiendas, porque los hombres sin Dios son utilizados por el enemigo, ¿se entiende? Pero aún en eso pues se dice, orad por los que los persiguen y bendecid a los que los tratan mal. Esto es el lograr de un buen creyente. Por favor, esto es lo que tiene que ser. Déjese convencer, instruir por el Espíritu Santo, porque esto es agradable delante de Dios. Amén. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Todo esto decimos es bueno para el que ya estuvo, para que todavía le quedan cosas, es bueno para el que recién llega. Y seguimos adelante. Entonces, una de las cosas que habíamos afirmado anteriormente es algo que muchos hacen hincapié para manipular a la gente a través de estos temas, que son de las maldiciones generacionales, y también la otra parte que es todo lo que de los endemoniados, lo que el diablo puede hacer y demás. Vamos a ir abriendo un poquito más la pauta de darnos cuenta que nosotros somos realmente libres y salvos y que el enemigo está vencido. Entonces, hermanos, ni endemoniados, ¿sí? Ni todavía con yugos del diablo en algunas actitudes. Ahora somos libres, no hace falta ser esclavos de los vicios porque estamos libertados, no tenemos que ser esclavos del dolor, del recuerdo del daño que nos hicieron ni nada por el estilo. Ya no somos esclavos de las maldiciones si las hubiese, ni de las cosas que nos llevaban por malos rumbos. Tengamos en cuenta que el hombre también toma decisión sobre sus caminos. Es decir, no le echemos todas las culpas a las circunstancias del pecado, de Satanás y del mal, sino que nosotros también nos regocijábamos en eso. ¿Sí? Las cosas, dice la palabra, las cosas que también andaban. No dice que que éramos arrastrados, de que andábamos. Es decir, nosotros transitábamos esos caminos. Esto tiene que ser claro también. Muchas de las cosas que sucedían, nosotros tomábamos decisión sobre ello. Si el enemigo nos tentaba y nos llamaba,
ahora vamos a ver ese tema, pero de cualquier manera Santiago dice que está dentro nuestro. Lo vamos a ver prontamente, lo de las tentaciones, para aclarar esto también. Pero a nosotros nos gustaba decir, el hombre de pecado anda en pecado no solamente por el arrastre de Satanás, sino porque le gusta. Al hombre le gusta el pecado, le gusta sentir la adrenalina del pecado, ¿no? Le gusta andar por los caminos non santos, ¿sí? Le encanta arrastrarse por el fango, le resulta suave, delicado. Pero realmente el fango tiene olor, ni sabemos de qué está compuesto. Así que realmente debemos seguir adelante. En medio de esto vamos a ver algunas palabras bíblicas que nos van a ayudar a otra cosa que ocurre. Es decir, nosotros escapamos, dice 2 de Timoteo 2:26, que escapamos del lazo del enemigo en el cual estábamos cautivos, y Satanás no se traga tan fácil. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo perdí. No es tan fácil. Él no suelta tan fácil la presa. Él va a intentar que nosotros nos deslicemos, como dice Pablo en algún punto, que nosotros realmente volvamos o anhelemos o querramos volver al fango. Y para esto utiliza una serie de cosas que vienen sobre nosotros. Recuerde, y yo lo voy a dar después como uno de los versículos para empezar a memorizar, ya de una tanda, más todos los que vamos viendo, hay que tratar de familiarizarse con ellos. Y también les voy a dar otros versículos más para memorizar, y vamos a encontrar uno de estos temas, de estos versículos que tocan estos temas. Entonces, lo que el enemigo también trata de hacer, de ya no estamos demonizados, ni endemoniados, ni llenos de espíritu inmundo, pero sí en la primera carta de Juan, en 5, 14, 15, que va a ser, como les dije, uno de los versículos para memorizar, perdón, del 18, 5, 18, versículo también para memorizar, es que estamos en aquel que fue engendrado por Dios y el maligno no nos toca. Y esto tiene que ser la base, parte de la base de nuestra creencia, o una columna sobre las bases de Cristo y de lo que los profetas y apóstoles han escrito, una columna de fe. El maligno ya no nos toca, siempre y cuando, por supuesto, estemos bajo aquel que fue engendrado por Dios. Como dice Jesús en Juan 15, dice que debemos permanecer en Él y en su palabra. Entonces, realmente estamos fortalecidos, guardados y pertenecemos a nuestro Dios. ¿Entendido? Entonces, para gozar de esta perspectiva de toda la cobertura de Dios, de toda su armadura, de esta perspectiva de que el maligno no nos toca porque estamos bajo el engendrado de Dios, es cuando nosotros realmente nos comportamos como sus hijos, y nos comportamos como agrandándole a Dios en todas las cosas. ¿Se entiende todo esto, mis hermanos? Entonces debemos vivir de esta manera. Pero no obstante eso, aunque el maligno no nos toque de más, Él va a tratar de que nosotros patinemos en nuestro caminar. Él va a tratar de que perdamos la comunión con nuestro Dios. Eso no va a dejar de hacerlo, lo va a intentar. Recuerden que cuando Jesús fue tentado en el desierto, en el relato de Mateo, cuando dice que cuando el diablo terminó con toda tentación, se alejó por un tiempo. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la perspectiva que veía Satanás también sobre Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios. Él no tenía ninguna duda sobre eso. Pero él también sabía que la posibilidad de Cristo en la carne le daba a él la alternativa de poder vencerlo, y si vencía el segundo Adán, seguramente, esto no lo podemos chequear bíblicamente, pero seguramente en los niveles espirituales ya le había ganado a Adán, le había arrebatado esos derechos que tenía. Por eso cuando le dice, esto me fue dado, realmente no le fue dado, él lo arrebató. Pero cuando él dice que todo eso él lo tenía, es cierto, porque es el príncipe de este mundo, lo cual Jesús después va a confirmar, también mismo Mateo, cuando hablaba de esto, de que mi hora ha llegado y el enemigo viene. Es decir, mientras él estaba había luz, ahora la luz se retiraba y las tinieblas volvían. Por eso los discípulos debían ser luz para mantener la llama encendida, para mantener la luz de Cristo en este mundo, para que los que realmente fuesen de la luz pudiesen ir a la luz. ¿Se entiende? Este es el panorama espiritual real que estamos viviendo. Entonces dice que Satanás se alejó por un tiempo.
¿cuánto más lo va a hacer con nosotros? Si lo hacía con el Hijo de Dios, él viendo su parte humana, él no veía su deidad, él veía la parte humana de Cristo, que si la atacaba y podía detener la obra de Cristo, por eso cuando Pedro le dice, uy, tal cosa no, le dice, Satanás, apártate, no ves, ves con los ojos de hombre y no con lo que Dios tiene preparado. O sea, Satanás usaba aún la carne, aún débil de los discípulos de Cristo, para que él se sintiese agobiado y bajase los brazos. ¿Se entiende? O sea, Satanás apuntó. ¿Cuánto más nos va a apuntar nosotros? ¿Y de qué manera? De la siguiente. Ya no puede entrar en nosotros, ya no puede perturbar nuestra alma desde adentro, no puede comulgar con nuestro espíritu. Ya él no tiene lugar para estar en nosotros. Nuestra casa está barrida, ordenada y llena del Espíritu Santo. Ya no hay lugar ni para él ni para sus demonios. Pero él utiliza distintas armas, actitudes o como querramos llamarla, a través de las cuales él obra en los cristianos. Y lo vamos a separar en dos. Vamos a separar en dos formas. Una, donde él puede atacarnos a través de nuestras propias debilidades o malas actitudes, que las vamos a ver después, no creo que lleguemos a verlas hoy, y lo que él hace por su parte, de su cuño, lo que él prepara. Y vamos a ir a ver maquinaciones, ¿sí? Una de esas formas son las maquinaciones, la otra las acechanzas, dardos de fuego, tentación, opresión. Esas son las formas que Satanás tiene de venir sobre el creyente para hacerlo salir del foco de Cristo, para hacerlo salir del camino, la rectitud del camino, y si no lo puede vencer totalmente, por lo menos otorgarle una vida de fracaso, una vida de derrota. Por eso digo que la iglesia tendría que estar brillante, los demonios no tendrían ni que acercarse a la iglesia, a los creyentes, a las casas de los creyentes, ni siquiera a la cuadra de los creyentes, no tendría que tener espacio si nosotros hiciésemos bien lo correcto. Pero Él está trabajando en nosotros y muchas veces logra hacer cosas que a nosotros nos ponen en aprieto. Vamos a ver entonces maquinaciones en 2 Corintios 2:10 y 11. 2 Corintios 2:10, 2 Corintios, segundo capítulo 10 y 11, y que dice así, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tenemos que ser perdonadores y si los que están involucrados, por ahí varios son involucrados en alguna falta que alguien cometió y todos en conjunto, no puede decir, bueno, perdonalo vos, yo no tengo capacidad de perdonar, no, sino si hay una falta, si es de un hermano contra la congregación, si es de un pariente contra la familia y demás, todos en conjunto debemos perdonarlo, porque si no le estamos dando lugar al diablo. Después lo vamos a ver en esa otra segunda parte que desviamos. También vamos a retomar esto para verlo desde otra perspectiva, que básicamente es igual. Es decir, todos, es decir, Pablo decía, yo también lo perdono, ustedes lo perdonaron, yo también. No considero que para ella, pero yo lo hago en conjunto, es decir, él está diciendo cerremos el círculo del perdón, abracemos al hermano, ¿sí? No le demos lugar porque no dice, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos lo que el enemigo está preparando, lo que él maquina. Vamos a ver qué significa maquina. Dice proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida a producir un mal. Proyecto, oculta, algo que está guardado, que está ahí en oculto, se está preparando, es un proyecto, una maquinación, está maquinando, está proyectando algo que dice que es para producir un mal. ¿Sí? Entonces ahí está Satanás. Si nosotros no cerramos el círculo del perdón, esa parte que dejemos abierta, el enemigo va a trabajar o sobre aquel que debe ser perdonado, que fue el que cometió la falta, o de alguno que no perdona, no tiene este corazón perdonador, entonces Satanás puede trabajar sobre él, puede maquinar, puede
arguir algo, estar ahí viendo cómo puede debilitar eso que no se terminó de cerrar, y lo que en un momento fue un perdón, algo que tendría que ser bárbaro y que Dios se manifestase, termina perdiéndose, y vaya a saber las derivaciones que tiene. No ignoramos, o sea, una de las formas son las maquinaciones, ¿sí? Vuelta, una maquinación, de acuerdo al diccionario, dice proyecto o acechanza artificiosa oculta dirigida a producir daño. Tenemos que tener cuidado. Él se oculta atrás de esto. Si usted no cree firmemente y es falso creyente, si usted no perdona, bueno, sí, sí, yo te perdono, pero es falso, eso le está abriendo una puerta a la maquinación de Satanás. Otra de las formas, vamos a ver Efesios 6:11, ¿sí? Corintios, Gálatas, Efesios 6:11. En Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de Cristo, si la armadura, alguna vez lo hemos explicado, pero vamos a volver a explicar cuando lleguemos ahí, qué es la armadura de Dios, que no es más que estar revestido de Cristo. Y esto no es algo que yo me pongo y me quito, sino que constantemente está en nosotros. Mi comunión con Cristo es mi armadura contra las acechanzas del enemigo. De acuerdo al diccionario, acechanza es engaño o artificio para hacer daño a alguien. ¿Sí? Entonces, acechanza, el enemigo está al acecho, está preparando un engaño. Él nos acecha con engaño, un artificio que es para hacer daño a alguien, para producirnos daño a nosotros. Es decir, por eso dice que teniendo estar firme contra las acechanzas. Es decir, si yo estoy revestido de Cristo, me mantengo firme en la fe, por más que venga el enemigo con acechanzas, con artificios, con engaños para producirme daño, yo voy a estar realmente guardado en esa armadura. El enemigo no va a alcanzarme. Otra forma que tiene son los dardos de fuego, que también lo vemos acá en Efesios, dentro de la armadura. En 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Sí? Para eso tenemos la armadura de Dios. Pero después, en el 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, necesitamos ese escudo de la fe, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra certeza de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de tribulación. ¿Sí? Entonces, en esa fe vamos a apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Y qué son los dardos de fuego? Que normalmente los dardos de fuego son aquellas cosas que van a traer a nosotros dudas. Es decir, el dardo de fuego en las batallas era usado, no solamente por ahí le pegaba a un soldado el dardo, si no llegaba a matarlo, al estar encendido, procuraba dañarlo o quemarlo o sacarlo de combate. Es decir, si se preocupaba en apagar el fuego y la quemazón que le producía, el dolor o el ardor o la herida que le producía ese dardo con fuego, o a la vez más allá de prender fuego a las demás cosas, pero eso lo sacaba de combate. Es decir, el soldado no servía, es decir, era quitado del combate a causa de eso. Y eso es lo que trata de hacer el enemigo, meternos dardos de fuego, dudas, tentaciones, malos pensamientos y reflexiones y demás, para que nosotros quedemos fuera de combate de lo que estamos haciendo como ejército del Señor, como parte de su pueblo, poder sacarnos de combate, dardos de fuego. Dardos de fuego. Amén. Esta es parte de lo que él tenía. Esto en Efesios 6:13. Después tenemos la tentación. ¿Sí? La tentación es algo que Satanás usa contra nosotros. Pero él no lo hace muy... ¿Cómo decir? La tentación, ahora lo vamos a entender. Vamos a ir viendo para 1 Corintios 10:13. Vamos a ir ubicándonos en el tema a través de la Biblia, mientras vamos hablando de esto. Y lo que está diciendo... No, la tentación realmente lo aclara bien Santiago, es algo que está en nosotros. Y de esa debilidad que nosotros tenemos, realmente somos tentados. Y el enemigo usa la tentación, ¿para qué? Para descalificarnos.
el enemigo usa la tentación para descalificarnos, para hacer que nosotros caigamos de la firmeza. Por eso Pablo decía, mira aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Nunca que debemos creer de que ya superamos todo, que ya no pecamos, de que no hay forma que el enemigo me toque. Yo puedo hacer unas declaraciones, las cuales no tienen que ser temerosas, y es mi confianza en Dios. Yo puedo ser debilitado, Dios, el enemigo puede torcerme un poco el brazo, pero de algo de lo que estoy seguro, que Dios es mi amparo y fortaleza, Él me va a sostener en medio del mal. Y si yo pecare, Él es fiel y justo para perdonarme cuando yo lo confieso arrepintiéndome de ello. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, pero la tentación, vamos a ver qué dice Corintios 10:13, dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con esa tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué dice el diccionario? Tentación, dice, tentación es instigación o estímulo que induce al deseo. Normalmente tomamos la palabra deseo como cosas pecaminosas, algo que sale de nosotros, nuestra carne, ¿no? Y yo deseo tal cosa y voy a tratar de lograrlo más allá de las pautas morales o de criterio que debo tener, ¿sí? Me induce al deseo, a desear algo, ¿no? Al estar fuera. Si quería hablarles también de dardos de fuego, tomen nota de esto, dice, obras del diablo para encender vicios, pasiones, pensamientos que nos retrotraigan a nuestra vieja vida en el cuerpo, en nuestras pasiones pecaminosas. Eso de los dardos de fuego. Acciones del enemigo, es decir, pensamiento, ¿no? Tips que él tira para que nosotros volvamos atrás. Siguiendo con la tentación, instigación o estímulo que induce al deseo, ¿no? A salirnos de nuestras pautas de santidad. Eso es la tentación. Vamos a verlo bien ahora en Santiago. Recuerden esto, 1 Corintios 10:13. Ahora vamos a Santiago 1:12. Ahí lo vamos a entender mejor. Santiago después de la carta de Hebreos. Una carta muy interesante, un poco dura, dicen algunos, pero muy interesante. 1:12 dice así, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, es decir, si lo tradujésemos, que soporta la instigación o el estímulo que está induciendo al deseo, bienaventurado el que puede soportar eso, dice, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, para aquel que resiste, amado por Dios, hay una corona de virtud para él. Y en el 13, cuando alguno es tentado, y acá viene la aclaración, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, traducido de sus propias debilidades carnales, ¿sí? Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Recuerden que el pecar es muerte, ¿no? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se entienden, mis hermanos? Así que acá tenemos parte de las armas que va a usar Satanás para que nosotros nos desviemos, nos deslicemos, nos perdamos del camino. Maquinaciones, acechanzas, dardo de fuego, tentación. Y finalmente tenemos opresión. Opresión significa sometimiento y vejámenes, agobio y desasosiego grande, ¿no? Es decir, el agobio es la angustia y el desasosiego es no tener tranquilidad. Una persona está, ya son palabras que casi no se utilizan, está desasosegada. Es decir, no tiene, el que tiene sosiego tiene paz, tiene tranquilidad, estoy sosegado, estoy tranquilo. Y el que no tiene esto, que está desasosegado, significa que está intranquilo, no tiene tranquilidad. Y el agobio es angustia, está agobiado, es como si usted tiene una carga pesada, está agobiado por el día, agobiado por la carga, agobiado por la sed, es decir, está angustiado por todo eso, está como vencido por todas esas cosas. Y esto es la opresión, ¿no? Es decir, es más amplio el tema porque podemos hablar de otro tipo de opresión, pero nosotros nos sentimos oprimidos, no poseídos, ni demonizados, ni endemoniados,
¿sí? Estamos oprimidos, el diablo ejerce presión. Tal vez a usted le pasó que parece que su cabeza tiene un gran peso, que está como queriendo estar desanimado, así. Bueno, muchas veces somos oprimidos por el diablo. La solución de eso es, por supuesto, orar, empezar a clamar a Dios, empezar a adorar a Dios. Y la adoración echa fuera toda esa inmundicia. Satanás no puede escuchar la adoración dirigida hacia Dios, él ante eso realmente claudica. Así que nosotros, por eso dice, debemos estar sometidos a Dios para poder resistir al diablo, porque él así huirá de nosotros. Debemos someternos a Dios en esos momentos de agobio, esos momentos de opresión. Debemos estar orando, debemos estar clamando, dándole gracias a Dios, porque aún en medio de esa prueba Dios se va a glorificar. Hermanos, tenemos que transformar las pruebas en hechos puntuales de gozo con Dios, de ver su mano poderosa. ¿No? Es decir, para verlo a Dios, no nos dejemos agobiar, oprimir, apesadumbrar por la prueba. Santiago mismo dice, tened por sumo gozo, 1:2 de Santiago, si quedamos ahí parados en Santiago, Santiago 1:2, 12 leímos lo de la tentación, 1:2, dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es que, ay, qué lindo, me encanta la prueba, pegame más. No, no se trata de eso. Lo que está diciendo, yo tengo el gozo de que voy a ver la manifestación de Dios. Y si yo estoy en prueba en este tiempo, es porque Satanás considera, ahí el gozo de que soy considerado para ser tenido en prueba porque soy un hijo de Dios. Entonces la prueba viene generalmente de parte del enemigo, a no ser que yo le haya errado. Este es otro tema que vamos a hablar de cómo vienen las pruebas. Pero en medio de la prueba yo voy a ver la manifestación de Dios, si creo en Él, si confío en Él, si me abandono a Él, voy a ver esa grandeza de Dios manifestarse a favor de mi vida. Por eso el gozo, ¿no? No estoy Perdón, cuando estoy en diversas pruebas, estoy preparándome para ver la gloria de Dios manifestarse en mi vida y a través de mi vida, porque posiblemente la prueba que vean otros y vean la gloria de Dios manifestarse va a ser un testimonio también para su vida. Amén, hermano. Esto es lo que es lo que nos está pasando. Para estar en victoria sobre todo esto, sí, sobre todas estas maquinaciones, acechanza, dardo de fuego. Bueno, el dardo de fuego ya tenemos el escudo de la fe. Pero después tenemos otro. Tenemos que ver, ya que estamos en Santiago 4:7, Santiago 4:7 dice así, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A veces la prueba trae doble ánimo o estamos en la prueba con doble ánimo. Ay, gloria a Dios y al rato, pero yo no sé si Dios... Y vamos para arriba y vamos para abajo, vamos para el costado, vamos para la izquierda, vamos para la derecha. ¿Sí? Doble ánimo, constantemente. En un momento estamos sobreexaltados, a nosotros nos pasa en la consejería, la persona viene agobiada, sale y caminó 2 cuadras y otra vez se cayó. Cuando llegó a la casa, todo lo que hablamos, todo el entusiasmo se le fue. Tiene doble ánimo. Un domingo está, gloria a Dios, aleluya, el otro domingo está ahí mirando el celular, mirando, y yo no sé si Dios será así, este es un chanta. Sí, un montón de cosas. Se da cuenta de doble ánimo. Una persona desanimada, pero el que se acerca a Dios dice que Dios se acerca a él. Así que esto es parte de la forma de victoria, sabiendo que ya Cristo tiene la victoria. Dice que en Cristo somos más que victoriosos porque Él ya se entregó por nosotros para lograr esta victoria. Podemos ver Romanos 16:20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve bajo vuestros pies a Satanás. ¿Quién lo va a aplastar? Dios, nosotros no, Dios. Dios aplastará en breve. Él traerá en breve, no sabemos qué significa breve para Dios, sabemos que para Él 1000 años son como un día, en el sentido de que Él va a traer victorias sobre su pueblo. A veces trae victorias aparentes y trae victorias particulares, particulares de una iglesia, particulares de una familia, particulares de un creyente, ¿sí? Donde vemos que realmente todo lo que Satanás levantó en contra nuestra, en contra de la familia, en contra de la iglesia, es aplastada por Dios y la pone a nuestros pies. Esto no es para vanagloria personal o eclesiástica, sino para ver la gloria de Dios manifestarse y que sus promesas
se cumplen irremisiblemente. Y esto Satanás lo sabe, pero no puede ser infiel a su naturaleza, que es venir y otra vez contra los hijos de Dios para tratar de doler el corazón de Dios. Y después tenemos finalmente en la primera carta de Pedro, si nos quedamos en Santiago, estamos ahí cerca, en la primera carta de Pedro, podemos verlo en 5:6, nos dijimos a Pedro, primera carta de Pedro 5:6, que dice sí, perdón, 5:6, me quedé en la apología. En 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Debemos estar humildes, sumisos a Él, realmente humillados ante su mano, decir, Señor, todo esto te pertenece, soy tuyo, humillados bajo Él, porque cuando el enemigo trata de humillarnos del otro tema, humillarnos, es decir, rebajarnos, arrastrarnos por las calles de la desesperanza, si nosotros estamos humillados bajo esa mano poderosísima, amorosa, glamorosa de Dios, que también tiene paciencia y también tiene misericordia para con nosotros, entonces nosotros vamos a exaltarnos. ¿Exaltarnos para qué? ¿Para estar mejor delante de los demás y mirar quién soy yo? No, para exaltarnos justamente delante del enemigo, para él reivindicarnos como hijo y mostrarle a toda esa actividad satánica que nosotros somos sus protegidos, somos la línea de sus ojos. Hermano, de esta manera nosotros vamos a tener victoria. Y quería cerrar, para no dejarlo para la semana que viene, la diferencia entre resistir y reprender, que son palabras que de alguna manera hemos tomado, por ahí también dice que no estemos adscriptos a las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y cuáles son las obras infructuosas? Por ejemplo, la idolatría, todo eso son obras infructuosas. Halloween, Navidad, todo eso son obras infructuosas, son obras que no llevan a ningún lado, que pueden estar moviendo las emociones, pero realmente no otorgan un crecimiento genuino ni un acercamiento a Dios. Al contrario, muchas de esas cosas nos alejan. Es decir, por ejemplo, la Navidad nos acerca a las emociones, a vivir todo de la piel y demás, qué lindo, te quiero y te amo, y a los 2 días nos estamos matando de vuelta. ¿Sí? Es decir, es como un parar el fuego, ¿no? En la guerra a veces cada tanto se hace un cese del fuego en donde toda la línea de guerra, nadie se mueve, todos se quedan en el lugar donde están, nadie puede hacer nada, nadie va, por más que el enemigo lo vea pasar enfrente, no le puede tirar ni nada por el estilo, hay un cese al fuego. Pero cuando ese cese al fuego se levanta, sigue en el tiroteo. Si el tipo pasó y ya te voy a enganchar, y si mañana lo veo por ahí, pum, le tiro y lo mato, ¿no? O intento hacerlo. Lo mismo ocurre con estas cosas como vamos a Halloween y tocamos, ay, sí, truco, y te dan un caramelito y mañana le estás rompiendo un vidrio. O decir, ese hijo, ese nene, ¿se dan cuenta? Y lo mismo pasa en la Navidad, todas emociones, nos llenamos de emociones y todo, pero después seguimos haciendo cada uno lo suyo, ¿no? Todo eso que creíamos, esos buenos deseos, se terminaron con el brindis, ¿se entiende? Bueno, dice, todas esas obras infructuosas y que no tienen un fruto real en el Señor, debemos reprenderlas. Es lo único. Después las veces que se utilizó la palabra reprender, reprensión dentro de la Biblia, que son muchas, tiene que ver con la exhortación, a veces la reprensión es una exhortación fuerte, ¿no? Es decir, reprender, una autoridad reprende a otra, pero nosotros no tenemos autoridad para reprender al diablo. De hecho, tanto en Judas, como en la cartita de Judas, ese capítulo único extraordinario de Judas, tanto en Judas 6 como si vamos al Antiguo Testamento, Zacarías 3:2, podemos ver que el ángel del Señor que está ahí delante de Satanás, una vez por el cuerpo de Moisés y otra vez por un sumo sacerdote, Johanan, le dice que el Señor te reprenda. Si el arcángel, el ángel de Dios, el mensajero de Dios, está delante de Satanás, que tiene autoridad, no lo reprende, sino que dice que Jehová te reprenda, ¿quiénes somos nosotros para reprenderlo? Por más que Jesucristo está en nosotros, pero Jesucristo está en nosotros para las obras de bien y para guardarnos del mal y para darnos victoria, pero la victoria es Él, su nombre tiene victoria. Por eso si los ángeles que están delante de Dios, que tienen la misma categoría que Satanás en poder, sabiduría y fuerza,
no lo reprenden, sino se alejan a Dios, ¿quiénes somos nosotros para reprender al diablo? No tenemos autoridad, sí tenemos autoridad entre nosotros. Por eso las veces que vamos a encontrar la palabra y reprendió y reprensión y todo, el reprender es de hombres a hombres a través de una exhortación fuerte, para volver al camino, para dejar de hacer algo que está mal y demás. ¿Se entiende? Yo le voy a decir, ay Satanás, deja de hacer tal cosa. No tenemos la autoridad. La autoridad la tiene Dios para todo esto, ¿no? Y nosotros que fuimos hechos poco menos que los ángeles. Pero sí podemos hacer resistir. Resistir significa, de acuerdo a lo que tenemos en el diccionario, y sí la resistir, como recién leíamos, que sometidos a Dios podemos resistir al diablo, significa tolerar, aguantar, oponerse a la acción y violencia de otro, combatir las pasiones y deseos. Algo que lo podemos ver en Efesios 6:13 y en la primera de Pedro 5 del 8 al 9, que podemos verlo, 5, 8 al 9 de Pedro, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid firmes en la fe. Y otro, por ejemplo, tenemos Efesios 6:13, pero hay varios lugares donde habla de resistir. Jesucristo, cuando Satanás vino después de la tentación en el desierto, vino a hablar con él, que le decía que, dice, escrito está y Cristo está, es una forma de resistencia. Él resistió al diablo. Y por ejemplo también vimos en Efesios, bueno, ahí está, 6:13 y 6:11, que debemos estar vestidos de la armadura para resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, para resistir, no para reprender, vamos a resistir, vamos, que dice, a oponernos a la acción violenta espiritual del enemigo sobre nuestras vidas. Esta es una diferencia que debemos tener en cuenta, hermanos. Recuerden, nosotros no tenemos reprender. De hecho, la palabra no dice que debemos reprender al diablo, ¿no? En ningún lado. Sí resistirlo. Y lo resistimos generalmente, una, estando sometidos a Dios, y por el otro lado, con su palabra, la cual el que no resiste es Él. Por eso debemos tener comunión con Dios, comunión con Jesucristo, la armadura. Por eso dice que la tenemos para resistir y habiendo acabado todo estar firme, ¿no? En el día malo. Así que, hermanos, les dejo esto. Después vamos a seguir un poquito más y nos vamos a ir enganchando con otro tema maravilloso que tiene que ver con esto, con nosotros. Es decir, ¿qué estamos viendo? Nos estamos viendo a nosotros mismos internamente antes de poder proyectarnos a las otras doctrinas de Dios. Debemos entender que estas cosas, como vimos en nuestros trabajos la clase anterior, estuvimos viendo los trabajos que hacemos como creyentes. Ahora también tenemos que ver un poquito más adentro de nosotros y cómo el enemigo sí puede atacarnos de esta manera, pero realmente no es que él puede venir y decir, ay, estoy atacado por el diablo. El diablo no te puede tocar, pero va a tratar de hacer todas estas cosas, va a tratar de hacer artificios, lucecitas amarillas y demás, para que vos te distraigas de lo que Dios quiere hacer. ¿Se entiende? Ese es el ataque del enemigo. No es que se mete de prepo, mi economía va mal y demás, porque el enemigo se metió. Si se mete, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene, es porque vos le estás abriendo algún tipo de puerta, algún tipo de pauta. Si yo estoy cerrado, estoy bajo la autoridad de Dios, estoy en esa armadura, en ese escudo de la fe de Dios y bajo aquel que fue engendrado y permanezco en su palabra y permanezco en Cristo, el enemigo no puede tocarme. Pero no va a dejar de utilizar todas estas cosas, tentaciones, opresión, dardos de fuego, maquinaciones y demás. Generalmente ya lo va a hacer sobre el nuevo, por eso estamos tratando en esta primera instancia. Pero también de los veteranos que se confían, aquellos que creen, ya no pasa nada, ya la tengo clara. El enemigo está atento, está acechando, está maquinando constantemente, y si no va a ser con nosotros directamente, va a utilizar el medio a nuestro alrededor para derribarnos. Amén. Esto es lo que tienen que hacer. Hermanos, interesante tema. No se pierdan el próximo capítulo de todo esto, la próxima lección, que vamos a ver esa otra parte, esa bifurcación que teníamos, de lo que no es solamente ya tanto el accionar del enemigo, como fue acá con maquinaciones y acechanzas, sino en las veces que nosotros permitimos que el enemigo obre en nuestras vidas. De ahí que van a derivarse pruebas, no sé si llegaremos a tocar el tema, pero a derivarse las pruebas y demás,
viene ocasionado por esto que vamos a ver nosotros. Muchas veces las pruebas no son simplemente un ataque del enemigo, sino que vienen a causa de nuestros propios errores. Así que eso también lo vamos a ver, tenemos que estar fortalecidos y firmes en el Señor, pero también con las acciones que nos corresponden. Oramos y nos despedimos. Padre de la eternidad, te damos gracias por esta nueva lección, que realmente conozcamos mejor tanto a nuestra alma como a nuestro enemigo, mientras también en ese proceso vamos conociendo más de nuestro Dios, porque Él nos advierte de estas cosas, siendo Él realmente nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro amparo, es nuestra roca fuerte, es nuestra sombra. Cuando el enemigo trae un intenso fuego sobre nosotros, es sombra de gran peñasco para nuestras vidas. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, que podamos aprender estas cosas, darnos cuenta, discernirlas, Señor, y estar preparados para resistir en el día malo. Señor, te dejamos a ti la victoria que nos habla Romanos 16:20, Señor, porque pronto dice tu palabra que pondrás a Satanás, a nuestros enemigos, bajo nuestros pies. Y todo esto lo hacemos para que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas hoy y siempre, a través del santo nombre de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Amén. Amén. Hermanos, nos estamos encontrando en la próxima lección. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Chau, chau.